Gracias por venir y gracias por acompañarnos. Les hemos citado inicialmente para dar las gracias. Ustedes nos acompañaron por 2 años a recorrer el país, generando más oportunidades de educación, y nos acompañaron también para abrir las puertas de las escuelas, de las universidades, de las instituciones de educación superior. Ese agradecimiento es fundamental porque ustedes han permitido que en diversas regiones, en las regiones con menos oportunidades, lleguen allí las noticias que la población puede estudiar. Por eso tienen en sus manos la versión oficial de la campaña de la política de gratuidad para que la lleven siempre con ustedes. Y también tienen en este cuaderno el código QR que les permite acceder a la página oficial del Ministerio de Educación donde están esas oportunidades. Esperamos que continúen ustedes en esa misión tan importante de llevar esta información a las diversas regiones del país. Con este agradecimiento paso a contarles una versión del balance de nuestra gestión con corte a junio del 2024 que permita también al país conocer cómo avanza el sector de educación. Y lo voy a hacer en 3 grandes bloques para que así podamos tener una conversación de cierre. Primero, en estos 2 años logramos posicionar la premisa que la educación, como una fuerza transformadora de la sociedad, debe restaurar la dignidad de la gente. En este momento el señor presidente de la República está presentando ante las Naciones Unidas el informe de la misión de verificación de la manera como avanza la implementación del acuerdo de paz, y los hallazgos de ese informe, la manera como avanza la implementación, nos demuestra que un país con más de 9 millones de víctimas de la violencia necesita un sistema de educación que les acoja y que entienda las particularidades que enfrentan. Por eso restaurar la dignidad es tan importante. ¿Qué logramos en estos 2 años de gobierno? Primero, un presupuesto histórico para el sector educación, que le permite al país dimensionar lo que se puede hacer cuando los recursos se priorizan para los niños, las niñas, adolescentes y jóvenes. Esos 70 billones de pesos que tiene el sector en educación en el 2024 es fundamental que se hagan todos los esfuerzos posibles para que continúe creciendo en los próximos años. Si pensamos del sector en 3 grandes bloques, empecemos por los más chiquitos y las más chiquitas, en educación inicial. Logramos garantizar que un grupo superior a 60,000 niños y niñas ingresaran a jardín y prejardín. De manera sistemática, a Colombia se le ha exigido a nivel internacional que priorice ese grupo más pequeño, porque allí es donde se consolidan las grandes vulnerabilidades y las grandes desigualdades. De ese grupo de 61,156 niños, hay una cohorte especial de 20,000 que son cupos enteramente nuevos y que nos marcan la puerta que si en el futuro una ley estatutaria logra regular la educación inicial, podríamos garantizar que más niños y niñas en el país ingresen por derecho propio de manera expedita al sistema de educación. Para garantizar esa cobertura inicial, aprobamos un poco más de 5,100 plantas docentes nuevas. Si conectamos este logro con el informe internacional de la UNESCO, UNESCO está diciendo hay una escasez global de docentes y el mundo se estaría acercando a una crisis educativa si no logra garantizar más docentes en las escuelas. Nuestro país puede dar esa gran noticia y logró en estos 2 años de trabajo en posicionar para la atención integral esas nuevas plantas docentes en 90 entidades territoriales certificadas. Si avanzamos al nivel de formación de educación básica primaria, un gran cambio pasa por la formación integral. Logramos que más de 1,948 establecimientos educativos puedan contar hoy con recursos de esta articulación entre los ministerios de Cultura, de Tecnología, Deporte, Ciencias y el Ministerio de Educación. Y para cubrir toda esta formación artística en historia, en deporte, en tecnología, hemos logrado vincular a más de 7,000 tutores docentes. Esa es una fuerza de trabajo que ingresa a las escuelas para garantizar de manera específica esa formación integral. También logramos avanzar en la ampliación de la jornada. Llegamos con un esquema de ampliación a más de 4,700 establecimientos educativos para beneficiar a más de 1,700,000 niños y niñas. Aquí ustedes deben tener en cuenta lo siguiente. Cuando llegamos como Gobierno Nacional en 2022, enfrentábamos una crisis de deserción
que hoy podemos demostrar la manera en la que hemos impactado esa tasa, que si logramos tener formación integral, atención integral y todos los esquemas educativos que hemos posicionado, podemos disminuir esa tasa. Logramos bajarla del 4.37, donde la encontramos, al 3.93 en el 2023 y esperamos que los datos del 2024 continúen esa tendencia. Disminuir la deserción escolar, ¿qué significa? Que el país le manda a las familias colombianas un mensaje de certezas, que la escuela tiene todo lo que necesitan para que accedan, permanezcan y se gradúen con éxito. Para que eso funcione, esquemas como el del programa de alimentación escolar debe seguir priorizándose en el sector de educación. Para el 2024 logramos que ese presupuesto se incrementara en un 25% y esperamos que siga creciendo porque de esta manera estamos atendiendo hoy a casi 6 millones de niños y niñas en el sistema de educación. Para las zonas más vulnerables, creamos un programa que llamamos PAE+, que permite hoy en La Guajira y en el Chocó garantizar el programa de alimentación escolar durante el receso. Esperamos que una inversión sostenida en los próximos años de esta naturaleza permita que más niños y niñas tengan la alimentación escolar garantizada durante el receso. ¿Esto cómo se recibe? En formato de canasta de alimentos. Y esa canasta de alimentos, ya sabemos que, por ejemplo, en La Guajira, hace la diferencia en el mes de junio o en el mes de diciembre, porque los niños y las niñas llegan con esa canasta de alimentos a sus casas y eso permite y garantiza la alimentación. Vamos a pasar entonces a educación media. Y esta pausa tecnológica de ajuste nos sirve para pensar lo siguiente. Eso le pasa a muchos niños y niñas en las escuelas en las zonas rurales, que cuando llegan a noveno se encuentran con una escuela incompleta y que no pueden pasar a noveno y a décimo. Y en la mayoría de los casos terminan desertando. Esa es una población que debemos seguir atendiendo y logramos en estos 2 años un esquema que nos demuestra que tenemos las bases para que funcionen esas estrategias. Lo primero, los sistemas integrados de la media a educación superior, que en una sigla significaría CIMES. ¿Qué quiere decir un sistema de media a educación superior? Que la puerta de la escuela se conecta con la puerta de la universidad. Que ningún niño se gradúe, ningún joven se gradúe de la escuela sin tener la certeza qué va a pasar el día después con ese diploma y dónde se va a formar. En articulación con el SENA, con las escuelas normales superiores y las instituciones de educación superior, logramos fortalecer esta continuidad y en todos los lugares donde se implementaron los sistemas integrados y los programas de tránsito inmediato, tenemos evidencia que más del 70% de estos jóvenes ingresa de manera inmediata. En lo que va del gobierno, 252 establecimientos de 31 municipios hoy están atendiendo a más de 360,000 estudiantes con esta iniciativa. De igual manera, ampliamos la oferta educativa en los grados de octavo, noveno, décimo y 11 en 279 sedes educativas, beneficiando a más de 50,000 estudiantes en zonas rurales dispersas. Esas son más oportunidades para la paz, son más oportunidades para la transformación de los territorios y esperamos que puedan seguir creciendo. Y en este eje de educación media, también avanzamos en el fortalecimiento del tejido social, viabilizando un grupo de docentes o una cohorte de la planta docente exclusiva para la orientación escolar. Más de 1,062 nuevas plantas para orientadores escolares. ¿Qué diferencia hace un orientador escolar? Que en los lugares donde estamos encontrando retos de salud mental, situaciones de violencia extrema que requieren la atención y el acompañamiento, ahora van a contar con un docente que pueda cumplir esas funciones. Son 1,062 nuevos docentes que esperamos que en esa función de orientación escolar acompañen a estos jóvenes en el tránsito de la media educación superior, pero también en esos tránsitos de la vida que son tan importantes. En este segmento de formación logramos potenciar 2 acciones que quisiera destacar, que tienen que ver con la infraestructura educativa digna para las regiones y la infraestructura y la dignificación de la labor docente. Se nos ha preguntado por qué razón en 2 años de gobierno logramos o cómo logramos en 2 años de gobierno mejorar más de 800 sedes. El Fondo de Financiamiento de la Infraestructura Educativa
viene de por lo menos 2 gobiernos atrás y se enfrentó con un reto de operación. Muchos operadores o muchos contratistas que no cumplieron con las obligaciones contractuales. Con el equipo que está en el fondo de financiamiento logramos cerrar los procesos de vinculación de contratos previos, asignar los contratos a otras entidades y acelerar la entrega de esas obras. De esa manera, escuelas que llevaban esperando o territorios que llevaban esperando una escuela nueva por 7 años, finalmente han recibido su escuela o mejorada, ampliada o una escuela completamente nueva. Esto se conecta con el avance en la asignación del presupuesto de las sedes universitarias. Hay una meta en el Plan Nacional de Desarrollo que establece que debemos hacer 100 nuevas sedes. Quedan asignados 20 proyectos específicos a través de FINDETER o con transferencias directas a las universidades para que estas sedes se puedan materializar en diferentes regiones. Por ejemplo, si consultan la página de FINDETER, está abierta la convocatoria para la construcción del edificio de Ciencias de la Salud en la Universidad de La Guajira. También está abierta la convocatoria para la construcción de la nueva sede del Instituto Tecnológico de Putumayo en Colón y de esa manera otros proyectos que transformarán los territorios. Una premisa del informe que está presentando el presidente en Nueva York sobre el avance de la paz tiene que ver con la transformación territorial. Esta infraestructura educativa, tanto la de básica como la de superior, consolida centros de transformación, centros de paz, y esperamos que a medida que vayan avanzando estas obras, cada uno de esos territorios cuente con una infraestructura educativa sólida que aporte al desarrollo de sus regiones. Y en el eje de bienestar y dignificación de la labor docente, avanzamos en 3 acciones que quisiera destacar en este caso. La primera, poder pedagógico, como una acción que permite fortalecer las posibilidades que tienen con nuevos programas de licenciaturas, maestrías y doctorados. Sabemos que formar a los docentes va a llevar otras herramientas, otras tecnologías y otras maneras de abordar el mundo, y por esa razón quedan listas todas las condiciones para que 4.000 nuevos docentes ingresen a esta nueva convocatoria y puedan tener oportunidades de formación. 5.106 docentes ya son beneficiarios, así que esa meta que tenemos va avanzando y esperamos que esta cohorte de casi 10.000 personas tenga diferentes oportunidades de formación. Esto va a posibilitar que actualicen sus prácticas pedagógicas y por esa vía una cohorte de 10.000 docentes aproximadamente que ingresan a las nuevas plantas también aporten a la transformación de esos territorios. Cierro ese segundo segmento de esa manera para transitar al último segmento, y es el de educación superior. Logramos, después de múltiples espacios de concertación, en 2 años de trabajo, poner de acuerdo al sector en acelerar la garantía de la educación superior en diversas regiones y múltiples instituciones. Eso nos llevó a tener lista la metodología para que en el 2023 quedara como una meta más de 50.000 estudiantes en el sistema y seguir aportando esa meta que esperamos de más de 500.000 estudiantes que permita superar el 62% en la tasa de cobertura. Es un honor reportar que el Ministerio de Educación cerró en la última semana los informes oficiales del sector en el 2023. Recuerden siempre que los datos de educación tienen un rezago en el registro de 180 días. Es decir, que los datos que vemos hoy son los logros del 2023 y esperamos, a medida que avancemos en el 2024, reportar el primer semestre y luego los resultados del 2024 en el 2025. El acuerdo que teníamos con los rectores y rectoras era recibir 50.000 estudiantes en el sistema de educación superior en el 2023. Logramos cerrar el año con 65.000 estudiantes nuevos en el sistema. ¿Y eso qué nos demuestra? Que si todo continúa con esos acuerdos y las instituciones de educación superior cumplen la promesa en sus regiones, el 2024 tendría que recibir más de 100.000 estudiantes con todas las condiciones. ¿Y por qué tiene todas las condiciones? Porque las transferencias que recibieron en el 2022 venían calculadas con un IPC más 4.65. Hoy las reciben con un IPC más 9. Eso es un incremento de 4.35 puntos porcentuales. Y también les incrementamos los recursos para la política de gratuidad y para los proyectos de fomento a la calidad.
decir que las instituciones de educación superior en Colombia en el 2024 están recibiendo por lo menos 4 grupos de transferencias. Todo lo que tiene que ver con el funcionamiento, todo lo que tiene que ver con la inversión tradicional de estas instituciones, con los incrementos que se dieron, los recursos de la gratuidad en la matrícula, más los recursos de fomento a la calidad. Este momento podríamos llamarlo como una primavera de la educación pública por la manera como se ha fortalecido el financiamiento de estas instituciones y esperamos que el Gobierno Nacional continúe, como lo ha prometido en el Plan Nacional de Desarrollo y en el programa, en esa misma senda de crecimiento, porque logramos demostrar que se amplió la cobertura en educación superior y que la política de gratuidad avanza. Seguiremos tejiendo puentes en los próximos días. A partir del lunes empezamos todo el proceso de empalme con el nuevo ministro de Educación designado, que va a posibilitar balance de infraestructura, balance del presupuesto de educación, balance de los procesos que estamos avanzando, que permita que el sector educación supere desigualdades y aporte a estas metas de justicia social. Muchísimas gracias.